Uli, consulta, Seba se conectó, está en la Seba se acaba plataforma, de lo tenemos. conectar. Justo Ah, iba a decir eso, si buenísimo. querían que vayamos con el Notidiscas y le damos pie a Seba. ¿Les parece? Dale, 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 buenísimo. Vamos con eso Vamos entonces. con el Noti, dale. Ahora comienza Notidisca, las noticias más importantes del mundo de la discapacidad, contadas con mirada crítica, compromiso y sensibilidad. Actualidad, derechos, inclusión y accesibilidad en un solo lugar, porque estar informados también es una forma de luchar. Notidisca. Entre mates y disca EPOF. Bueno, ahora sí. Bueno, y ahora sí estamos sí en el bloquecito del Notidisca, no lo vamos a hacer esperar más, lo tenemos sí a Seba, ya lo tuvimos el viernes pasado, este viernes lo volvemos a tener acá como invitado y seguramente lo vamos a tener tratando todo lo que tiene que ver con la ley de emergencia en discapacidad, con todas las últimas novedades, que esta semana hubo mucha novedad. Seba, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? Buen día ahí a todo el equipo y buen día también a toda la audiencia. Hola, Seba. Te extrañamos, por eso te volvimos a convocar. La verdad que sí, era necesario. Bueno, como decía ahí la compañera, esta fue una semana bastante con mucha novedad, tanto para discapacidad como otras cosas, ¿no? Que también tienen que ver con la discapacidad. Lo hablábamos un poco en distintos espacios donde acordábamos en esta idea de que lo que sucedió el miércoles con los rechazos a los vetos de la emergencia pediátrica y de la ley de financiamiento universitario, ¿no? También eran un aporte al colectivo y al sector de la discapacidad, ya que el Garrahan, por ejemplo, es fundamental para las personas o para las familias que tienen una infancia con discapacidad, y también aparte es fundamental para la carrera profesional, ¿no? del personal médico y no médico que transita el hospital, porque es un hospital escuela, entonces ahí hay muchos profesionales que se forman y después terminan trabajando en distintos puntos del país y todo ese saber termina impactando, ¿no? en el sector, y bueno, lo mismo pasa con las universidades. Pero más allá de eso hubo un paso muy importante que en el día de ayer se cumplieron los 10 días de que se rechazó el veto en la Cámara de Senadores a la ley de emergencia en discapacidad. Y bueno, el diputado Esteban Paulón denunció penalmente a Milei y también a Guillermo Franco por no aplicar la ley, ¿no? Que creemos que bueno, es un paso importantísimo porque ya hay una denuncia formal en relación al no cumplimiento del Poder Ejecutivo en la implementación de la ley de emergencia en discapacidad. Es que no se puede seguir esperando, o sea, si ya está, si ya se promulgó y demás, o sea, ¿por qué seguir esperando? Creo que las personas con discapacidad, o sea, no tenemos que seguir en la espera, sí, hay muchas necesidades y necesitamos que se empiece a cumplir la ley. Exactamente. Recordemos que luego del rechazo del veto en ambas cámaras y pasados los 10 días, la ley se promulga automáticamente, pero eso no significa que se implemente. Hay dos instancias que son distintas, una es la promulgación y otra es la implementación. La implementación está a cargo directamente del Poder Ejecutivo y mientras la ley no aparezca en el boletín oficial, o sea, no se implemente, la ley no corre, por más que esté promulgada. Entonces eso es lo que, como bien vos decís, no permite que haya una actualización sobre las pensiones no contributivas, sobre el salario que reciben las personas con discapacidad que trabajan en los talleres protegidos, sobre la participación de las organizaciones civiles en el armado de políticas para discapacidad y tampoco en la actualización del nomenclador para las prestaciones básicas. Seba, para entender un poquito más, ¿cuánto es lo que habría que esperar, o sea, como tiempo límite, bueno, para que se empiece, ¿no? Ya como a poner en marcha esto. Es que ahí, en realidad, ya
digamos, en cualquier gobierno que más o menos piense en términos democráticos y tenga un poco de empatía hacia los sectores más vulnerables, ya tendría que estar implementada y ya tendría que estar en el boletín oficial. El problema es que con este gobierno estas cuestiones no funcionan así y bueno, y ahora entramos en una instancia donde los pasos a seguir son un poco inciertos, y esto es un poco lo que veníamos hablando con distintos referentes de distintos espacios, en los cuales esta acción que por ejemplo lleva adelante Esteban Paulón es una de las formas de generar presión para que el gobierno tenga que implementar la ley y pueda salir en el BORA. Se están viendo de distintas formas. Recordemos que si la ley no se implementa, más allá de la denuncia como la que hizo Paulón, también pueden aparecer otras denuncias que tienen que ver con el llamado juicio político al presidente debido a la no implementación de la ley. Pero esto es, o sea, los tiempos se van a alargar o a acotar en base a la voluntad del Poder Ejecutivo. Es así. Los medios legales existen, se están implementando, se están haciendo denuncias, pero bueno, si el gobierno el día de mañana o el lunes aparece con la ley en el BORA, ahí se modifica todo y ya se implementa. Pero mientras tanto depende de su voluntad, la realidad es esa. Y está bueno entenderlo de esta manera porque está bueno saber dónde está el problema para que la ley sea implementada. Actualmente está en el poder tiene que ser el poder ejecutivo el que implementa la ley y la pone en funcionamiento. Seba, o sea que la de universidad, Garrahan, pediatría, o sea, va por el mismo camino también. Seguramente utilicen el mismo mecanismo porque sabemos de antemano, y esto lo veníamos viendo cuando salió el veto, que van a hacer todo lo posible para estirar el tiempo necesario y evitar la implementación. Recordemos que son leyes que por lo general tienen un plazo. La ley de emergencia en discapacidad, para poder llegar a las cámaras y demás, recordemos que es una ley que es un parche y es una forma de cuidado de todo lo básico para lo que es el sector de discapacidad. Pero es una ley que para que llegara a las cámaras tuvo que ser modificada a pedido del oficialismo y de los diputados dialoguistas, y en su origen era una ley que tenía una durabilidad hasta diciembre del 2027. A pedido de los diputados dialoguistas se acortó eso a diciembre del 2026 con la posibilidad de ser extendida un año más hasta finales del 2027. El gobierno tiene una clara intención de poder estirar esto lo más posible, porque cada día que pasa es un día menos en el que ellos tienen que derivar fondos a esta ley. Recordemos que la ley lo que pide es que al plantear una ley de emergencia se plantea una redistribución del presupuesto. No se exige más plata en el presupuesto, sino que en vez de llevar plata a la CIDE o a las Fuerzas Armadas o darle beneficios a Mercado Libre y a Galperín, lo que se pide es que se saquen de ahí y se ponga esa plata en otras áreas como el área de discapacidad. Recordemos que, por ejemplo, el presupuesto para el año que viene ya reconoce un recorte del 30% sobre el presupuesto que presentó Milei el lunes pasado, ya tiene un recorte del 30% sobre el sector de discapacidad, sobre las pensiones no contributivas. Por más que salieran a decir que iban a aumentar un 5%, cuando uno lee el presupuesto llega a la conclusión que ese 5% lo van a dar porque van a recortar más de 150.000 pensiones más, que las van a dar de baja, por ende va a haber un recorte del 30%, mientras que, por ejemplo, a Mercado Libre le van a aumentar los beneficios impositivos y los subsidios que recibe por ser una empresa de conocimientos informáticos, creo que se llama así. Pero bueno, lo que se le está exigiendo al gobierno desde el principio de esta ley es que redistribuya los fondos para los sectores más vulnerables. Con universidades y con la emergencia pediátrica pasa exactamente lo mismo. Lo que se le exige al gobierno es que en vez de seguir aumentando
el dinero en distintas áreas, la redistribuya de manera entendiendo que va a tener el mismo presupuesto, no exigiéndole que haya más presupuesto. Por eso tampoco se acepta este argumento de que estas leyes son deficitarias, porque no se le piden más plata, sino que redistribuya la plata que ya está. Por ejemplo, para hacer un breve ejemplo, con el recorte que hubo sobre el impuesto a las grandes fortunas, se cubría la emergencia pediátrica y la emergencia en discapacidad, con el recorte que hubo este año. O sea, si en vez de sacarle la plata a los sectores más pudientes, hubiesen dejado ese impuesto y hubiesen redistribuido y cubierto la emergencia pediátrica y la emergencia en discapacidad. Y ese es un informe que hizo el diputado Itaí Hackman, que lo pueden ver en sus redes. Mirta, Ulises, ¿alguna pregunta para Seba? Uli. Acá estoy, bueno. Sí, acá estoy. No, la verdad que estoy escuchando muy atentamente y es muy útil la información que está dando y muy detallada. No tenía preguntas. Yo pero tengo sí, una. bueno. ¿Vos sí? Sí, Bueno, dale vos sí, entonces. porque yo soy muy curiosa y quiero saber. Seba, ¿vos nos podrías explicar un poquito cómo sería esto el tema de la democratización con respecto, bueno, a todo lo de la Agencia Nacional de Discapacidad? Sí, seguro. Porque aparte esa era la otra información importante que hubo esta semana, porque Sí. en la sesión del miércoles se iba a tratar, y estaba en agenda en diputados, para tratar el proyecto de democratización del ANDIS, que es un proyecto que presenta Juan Marino y que apunta a reformular la dirección que tiene la agencia. Recordemos que la agencia hasta ahora tuvo una dirección a cargo de una sola persona, o sea, había un director y a partir de eso se organizaba toda la agenda con los secretarios en las distintas áreas. Pero esto era una sola persona la que coordinaba toda la agencia, que hasta hace unos meses fue Diego Españolo, después de la aparición de esos audios donde estaba el 3% y todo lo demás, pasó a ser Vilches, que es el interventor actual. Este proyecto lo que plantea es modificar eso, que ya no sea una sola persona la que dirige y la que toma todas las decisiones, sino que aparezca un comité directivo que estaría conformado por un director, un subdirector, 2 secretarios y después una serie de vocales, donde las decisiones que tome la agencia tienen que ser votadas por todas esas personas y todas esas personas tienen voz y voto. Lo importante de esto, porque se entiende que el cargo de director y subdirector y de los primeros, creo que se llaman secretarios o vocales, esas 4 puestos serían puestos políticos, o sea, serían puestos por el Poder Ejecutivo, como suele suceder en este tipo de organismos. Lo importante acá es que las vocalías, o sea, la parte de vocales que tienen voz y voto, o sea, tienen poder de decisión sobre las políticas que va a implementar la agencia o las decisiones que iría a tomar, esos puestos serían otorgados a organizaciones civiles representativas del sector. Este es un gran avance porque es un lugar que no está en la agencia. Si bien hay comité, asesores Aleluya. y demás. ¿Cómo? No, decimos aleluya, porque No, aleluya, realmente... digo, Perdón. porque, o sea, nunca había pasado esto. Después tengo ahora sí una pregunta para hacerte, pero sí, continúa. Dale, sí, bueno, justamente, hoy en día hay comités asesores o organismos o asociaciones que pueden participar de algunas decisiones, pero lo hacen solamente con voz, o sea, pueden dar su opinión, pero no tienen voto. Bueno, acá habría una conformación diferente con incluso representantes del Poder Ejecutivo que tendrían voz pero no tendrían voto, comité de regulación y también distintos sectores que se encargarían de poder analizar que lo que se dice que se hace, se haga realmente. Y lo más importante que decía,
que tienen, que retomo, es esto de las vocalías, que estarían representadas por organizaciones civiles que serían representativas de los distintos sectores. Entonces ahí se apunta a que haya representatividad del sector, del colectivo de personas con discapacidad, representatividad de las familias de personas con discapacidad y representatividad del sector de prestadores. Obviamente esto conlleva también a que las organizaciones civiles regulen ciertas cuestiones que van a tener que regular para poder participar de eso, pero me parece que lejos de impedir el ingreso, lo que tiene que hacer esta ley, lo que tenemos que entender todos, esta ley nos tiene que llevar a dar un paso más como sector y como colectivo, y por eso necesitaríamos, por ejemplo, que distintas asociaciones empiecen a tener personería jurídica, empiecen a tener diferentes estructuras que le den cuerpo para poder participar de estos espacios. Para participar, claro. Porque lo que se apunta justamente con esto es, más allá de que haya puestos que sean políticos y que eso va a pasar porque estos organismos tienen ese funcionamiento, que haya participación real de organismos que sean realmente participativos, representativos del sector. Bueno, esto, como te decía, van a requerir un compromiso y una responsabilidad de las distintas asociaciones que vamos a tener que cumplir para poder participar de ahí. Ahora sí, escucho preguntas. Ahora sí. Mi pregunta es en relación a esto que decías vos de la participación de las organizaciones representativas, ¿no? Justamente me respondiste que era una de las preguntas, pero para que se entienda bien lo voy a volver a preguntar, o sea, lo voy a preguntar igual. O sea, al participar en organizaciones sociales, ¿tienen la posibilidad también de participar personas con discapacidad que estén en esas organizaciones, por lo menos dirigiéndolas? Sí, exactamente. O sea, quienes representen, las organizaciones quienes representen van a ser votadas en concursos públicos. Eso es lo que propone este proyecto, que sean elegidas en concursos públicos por votación. Va a tener que ir un representante de cada organización, o sea, no sé, la organización X va a proponer una persona y dentro de un conjunto de diferentes organizaciones van a tener que votar a esa persona y quien tenga mayoría de votos va a participar de la vocalía. Pero sí, la intención justamente es que haya representantes de las personas con discapacidad y que haya representación en primera persona. También lo tienen con el sector de las familias y de prestadores y prestadoras. Pero esto sería, la ley detalla exactamente cómo sería el concurso, o el proyecto detalla cómo sería el concurso, cómo sería, qué requisitos deberían tener y cómo sería la elección de esta persona. O sea que va a haber un límite, un cupo, digamos. No es que todas las organizaciones van a tener la posibilidad. Es como que se va a hacer ahí una selección. Sí, pero también son cargos que van a durar 4 años y no va a estar la posibilidad de repetir un periodo, o sea, no van a poder ser reelectos, van a tener que esperar un periodo de 4 años para poder volver a ser electos. O sea, hay una alternancia propuesta para todos estos cargos que yo estoy diciendo, en las cuales se define desde el principio que no pueden repetir periodos. Entonces podrán, no sé, el director podrá estar 4 años, pero los siguientes 4 va a tener que estar otra persona y podrá volver 4 años después. Y lo mismo pasa con los secretarios y las vocalías y los vocales. Esta alternancia ya está propuesta desde el principio, y sí, por una cuestión organizacional, creo que eran 3 vocales o había un par más, no me acuerdo bien ahora el número, pero bueno, sí se elige a un representante que participaría en lo que tiene que ver de la gente. Seba, ¿alguna otra noti que te haya quedado en el tintero?
No, solamente agregar que en relación a este proyecto, recién estábamos hablando con una de las asesoras de Juan Marino, y lo que estamos esperando ahora es ver cuándo se propone nuevamente la sesión para poder tratar el tema de la democratización del Andís, porque bueno, en esta última sesión que hubo el miércoles, después de un artilugio del oficialismo, se levantó la sesión y no se pudo seguir la discusión. Fue una jugada bastante premeditada y bastante sucia por parte del oficialismo para levantar la sesión. Pero bueno, ahora, al día de hoy, estamos a la espera de primero saber qué pasa con la ley de emergencia y cómo se sigue, y después ver cuándo se vuelve a poner en agenda y en qué sesión, que no se sabe si va a ser la semana que viene o a más tardar la otra, pero para poder tratar el proyecto de democratización del Andís. Muchísimas gracias, Seba, sí, por toda la información que nos traes, sí, al bloque del Notidisca. Y bueno, seguramente en los próximos viernes también te vamos a volver a invitar, sí, para que nos traigas novedades. Ojalá que sean positivas, un poco mejores. Y bueno, nada, muchas gracias de verdad de parte de nuestro programa Entre Mates y Disque Pop. Bueno, les agradezco mucho el espacio y les mando un abrazo grande. Gracias a vos, Seba. Bueno, ahí pasaba,